Podcast Violeta de Castelló, un espacio en el que convergen voces expertas de diferentes ámbitos para que descubramos nuevas perspectivas, desafíos y logros. A través de conversaciones inspiradoras, construimos feminismo, conocimiento y cambio. La realización de este podcast es posible gracias a Ajuntament de Castelló, Asociació Liceu de Dones, Reinventadas Asociación de Mujeres Emprendedoras, Asociació 8 de Març y Asociació Aula Debate Mujeres del Grau. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Violeta de Castelló, el espacio donde reflexionamos juntas sobre los pilares de la lucha feminista y cómo construir un mundo más justo. Hoy hablaremos de un tema, en este segundo capítulo, que toca directamente el futuro de nuestra sociedad, la educación como herramienta más poderosa para erradicar la violencia de género. Desde las primeras etapas de la vida, lo que enseñamos a nuestras criaturas no solo moldea su carácter, sino también los valores y creencias con los que construirán relaciones. ¿Es posible educar para acabar con la violencia machista? Mi nombre es Pilar Díaz y hoy, para seguir desarrollando este tema, me acompañan Suni Marmaneu y Marta Sánchez. Bienvenidas a las dos. Ellas nos hablarán sobre las claves de la educación transformadora y su impacto a largo plazo. Y empezamos con la primera pregunta. Acompáñanos en este viaje de reflexión y esperanza. ¿Qué papel desempeñan las familias en la construcción de los buenos tratos como medida preventiva de la violencia machista? Bueno, buenas. Primero que nada quería dar las gracias por habernos invitado a este espacio para hablar sobre educación y sobre los niños, ¿no? Que es, digamos, nuestra especialidad. La familia considero que tiene un papel fundamental porque es el principal agente de socialización que tienen los niños. Es en la familia el primer núcleo donde los niños nacen, la mayoría de niños que tienen una familia es donde moldean sus comportamientos y sus actitudes. Sí, pues un poco lo que ha dicho Suni, ¿no? La familia como el agente principal donde se forja las bases de la educación, ¿no? Y sobre todo, pues también muy importante el realmente sentarse, ¿no? A nivel familiar y para ver qué les queremos, ¿no? Qué valores queremos transmitir a los niños y a las niñas. Exacto, la familia, ¿no? Es la encargada de transmitir esos valores, no solamente de palabra, sino a través del ejemplo. Hay una cita que a mí me gusta mucho, que es de María Teresa de Calcuta, que es que, bueno, María Teresa o Teresa de Calcuta, creo que le he puesto el María, y es que, bueno, la voy a transformar un poco con mis palabras, porque exacto, no lo sé. No importa lo que les digas a tus hijos porque te están viendo en todo momento. Entonces, yo creo mucho en el poder del ejemplo. No es solo lo que los padres puedan transmitir de forma verbal, sino con sus actos y con su comportamiento. Creo que a través del ejemplo se puede llegar mucho transmitiendo valores, eliminando estereotipos de género, tolerancia cero hacia la violencia verbal, física, mental, en cualquiera de los ámbitos. También la familia debe de ser la transmisora de la autoestima, ¿no? del autoconcepto de los niños, el conocerse a uno mismo, el que los niños aprendan, ¿no? a conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, para así poder trabajar su autoestima. También, por otra parte, las emociones, que juegan un papel muy importante, y la familia debe de estar presente y ayudarles en ese acompañamiento a cómo digerir las emociones. Y a comprenderlas. Exacto, a darles un nombre, a validarlas, ¿no? A comprenderlas, porque muchas veces a través de las emociones, pues, por ejemplo, en Los Terribles 2, ¿no? Cuando son las primeras rabietas, los niños deben de aprender a digerir esa rabia. ¿Cómo? Pues a través de los padres, de las personas adultas, que deben de acompañarles a digerir esas emociones.
o por ejemplo el llorar. La necesidad, ¿no? Muchas veces que tenemos de transmitir la rabia o la pena a través del llanto, ¿no? Pues validar ese llanto, no llores que no pasa nada, o ya estás otra vez llorando, o es que siempre estás llorando. Cuidarnos mucho, ¿no? Las familias tenemos ese papel de cuidar mucho también nuestro vocabulario, y poco a poco yo creo que estamos cambiando, que la sociedad también está evolucionando y está aprendiendo a cambiar ese vocabulario. Hay que aceptar todas las emociones, enseñarles a nuestras criaturas que son todas válidas, por qué se generan, cómo manejarlas, ¿no? Sin prohibir ninguna, porque claro, hay emociones que no gustan, ¿no? Y que intentamos que no estén, por ejemplo la tristeza, el llanto, la rabia, la ira. Entonces debemos aceptarlas todas, comprenderlas y enseñarles a las criaturas a manejarlas. Exacto. Todas las emociones son necesarias y merecen ser vividas. Sería algo muy extraño que yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Sería algo muy extraño que yo en el funeral de mi abuela hubiese estado riéndome. Lo normal, ¿no? Era estar triste. Y la tristeza pues, muchas veces se expresa a través del llanto. Entonces, es algo también fisiológico, que los padres debemos de acompañar a través de nuestro ejemplo, de nuestras palabras. Tenemos que acompañar, sobre todo en la primera infancia, porque es muy importante. Al final siempre se dice que no hay emociones negativas ni emociones positivas, ¿no? Lo que pasa es que yo les explico muchas veces a las familias que sí que es verdad que hay emociones que a los adultos nos cuesta más de acompañar porque nos incomodan, ¿no? Sí. No es lo mismo tener a tu hijo o a tu hija siempre contento y feliz que pues eso, pues cuando tiene una rabieta, cuando tiene... Sí. Entonces sí que, bueno, pues hablamos mucho de eso, que todas las emociones son bienvenidas, solo algunos comportamientos, ¿no? Tienen que ser como... bueno, pues redirigidos, ¿no? Porque evidentemente yo tengo que mostrar la rabia, tengo que mostrar la ira, tengo que mostrar el enfado, pero sí que es verdad que a los niños y a las niñas hay que enseñarles cómo, ¿no? Mostrar sin hacer daño al otro, sin bueno, pues faltar, ¿no? al respeto a la otra persona, ya sea a través pues de insultos o ya de golpes y bueno, pues... trabajar así, ¿no? Sí, porque la rabia, por ejemplo, ¿no? Lleva como mucha contención, claro, y mucha agresividad. Entonces, esos comportamientos sí que tienen que ser, como bien ha dicho Marta, redirigidos. Claro, la rabia es una emoción muy potente energéticamente. Sí. ¿Cómo la tratáis vosotras como profesionales? Si tenéis una criatura que sus familias os dicen que es iracunda, que reacciona con violencia, ¿cómo podemos tratar esto? Porque realmente la ira es una emoción a la que tememos todas y todos, ¿no? Y no es difícil de manejar. ¿Cómo planteamos el manejo de la rabia, de la ira en la infancia? Pues sobre todo eso, haciendo ver que todas las emociones están ahí, ¿no? Y que todas las emociones tienen una función, que al final las emociones siempre nos avisan, ¿no? De que algo dentro nos está pasando. Y bueno, pues desde que son pequeñitos poner el límite de pues no se puede hacer daño a la otra persona, no se pega, no se... y poner el límite ahí, con el ejemplo nuestro y sobre todo ya no solo poner ese límite, sino darles alternativas a cómo las pueden expresar pues, de una forma más adaptativa, ¿no? ¿Y qué podemos hacer como sociedad para erradicar la violencia de género? Vale, hemos hablado de que el principal agente socializador, ¿no? de los niños y las niñas es la familia, ¿no? Sí. Y luego a medida que se hacen mayores, ¿no? Bueno, pues se relacionan en más sitios, ¿no? Como el cole... que es el siguiente agente de socialización, ¿no? De los niños. El sistema educativo sí que es verdad que está avanzando también poco a poco, igual que las familias, estamos avanzando poco a poco. Sí que es cierto que hay muchas cosas por trabajar. A los docentes no les falta recursos, les
les faltan protocolos de actuación para eliminar la violencia de las aulas. Sí que es cierto que en los institutos hay más comportamientos, se pueden atisbar más comportamientos porque empiezan las primeras relaciones amorosas y sí que muchas veces desde el equipo docente pueden ver ciertos comportamientos, ciertas actitudes, pero faltan protocolos o el saber actuar, ¿no? el saber primero identificar si se trata de un comportamiento machista. También desde el colegio tendrían que trabajarlo de forma abierta, no hace falta en casos concretos, ¿no? Sino de forma abierta, pues abrir programas donde se trabaje la violencia de género. Y bueno, luego una parte también muy importante es todo el tema de redes sociales, ¿no? de pues, influencers, ¿no? También que para los... llega una edad que para las adolescentes es también una referencia, ¿no? Entonces yo creo que también como sociedad pues podemos ayudarles, ¿no? a que vean que todo lo que ven en redes o no es, ¿no? La realidad realmente, y que las relaciones no se construyen en base a los likes ni en base a lo que los otros ven de ti, ¿no? Hoy también nos acompaña María Cervera, pero que no ha podido estar con nosotras aquí presencialmente y nos hace su aportación en diferido. Gracias, Pilar. Pues mira, desde las familias se puede trabajar rompiendo los estereotipos sexistas a través de los juegos, de actividades deportivas, de los disfraces. También es muy importante que en familia funcionemos como un equipo verdaderamente corresponsable y atendiendo especialmente a compartir la carga mental. Otra cosa que podemos hacer desde las familias es dar a los niños varones referentes de otra forma de ser chicos, no basada en la violencia, sino más igualitarios, más respetuosos, más amables, etc. También desde las escuelas se puede trabajar los espacios físicos, fijándonos cómo se distribuyen esos espacios entre niños y niñas y sus actividades para que sean verdaderamente igualitarios. También se puede trabajar fijándonos o fijándose el profesorado en la diferencia de tiempos que se atiende a niños y niñas o cómo se les escucha y, por supuesto, creando la genealogía feminista desde las escuelas. Muchas gracias, María, por tu aportación. Es muy importante que desde casa o desde las escuelas, desde los institutos, las personas adultas escuchemos de forma activa, que entablemos grupos de comunicación, ¿no? Que se pueda comunicar, que los adolescentes puedan comunicar perfectamente con su profesora o con su profesor. Es muy importante para los adolescentes su grupo de iguales, pero también es igual de importante que tengan a una persona adulta de referencia, ya sea en casa, ya sea en el colegio, en las extraescolares, que esta persona sepa, ¿no? Que esté formada también, que no dejemos los adultos de formarnos para saber ver qué ciertos comportamientos son machistas y deberíamos de erradicar. Es muy importante, ¿no? Que no dejemos de formarnos. Hemos hablado de los mitos, de los estereotipos, como muchas veces están muy codificados. En carnavales hemos visto también que... Yo la verdad es que estoy muy contenta del colegio al que va mi hija, porque he visto mucha diversidad y me ha gustado mucho. ¿Y no había estereotipos de género? No había. No iban las nenas, no iban con tutú, ni los niños con... No. La clase de mi hija iban de caballeros y caballeres. Era el mismo disfraz para todos. Y la verdad es que eso como madre, pues... Te alegra, ¿no? Sí, porque digo, bueno, vamos en el camino correcto.
por lo que has empezado diciendo, citando a Teresa de Calcuta, que claro, no podemos transmitir a nuestras criaturas lo que nosotros no tenemos. Realmente vamos a transmitir lo que nosotros ya conocemos. Entonces vamos a concluir este episodio diciendo que es muy importante aprender a conocer las emociones, a saber de dónde surgen. Hablabais de la frustración, pues muy importante, ira. Anterior a la ira nos hemos sentido frustrados. Si comprendemos qué son las emociones y de dónde vienen, como personas adultas lo vamos a poder transmitir a nuestras criaturas. Pues con esto hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí, Suni, Marta. Gracias. Y bueno, nos despedimos de todas vosotras, de todos vosotros, y en el próximo episodio vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos. La educación tiene el poder de cambiarlo todo, de romper patrones, de construir relaciones basadas en el respeto y de plantar las semillas de un futuro libre de violencia machista. Educar en igualdad no es solo un acto de amor hacia nuestras criaturas, es también un acto de resistencia y revolución. Cada conversación que tengamos, cada ejemplo que demos y cada palabra que sembremos cuenta, porque aunque el cambio no es inmediato, el feminismo nos enseña que toda pequeña acción es parte de una gran transformación. Educar es creer en lo imposible y trabajar para hacerlo realidad. Es apostar por un mundo donde la igualdad sea una realidad. Un mundo que construiremos con esperanza y la firme convicción de que el feminismo, además de luchar, transforma. Sigamos caminando juntas. El futuro es feminista y está lleno de posibilidades.